Dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabra de Dios. Buenos días, mis hermanos. Este día de hoy, hermanos, vamos a ver un tema bastante ah, conocido, en primer lugar, según el versículo que se leyó. Pero también vemos nosotros, hermanos, que este tema lleva a unas preguntas. Y el tema de esta mañana es: Dios nos bendice a través de sus enseñanzas. Hay una bendición cuando no solamente oímos las enseñanzas que Dios nos da, sino que también cuando ya son parte de nuestras vidas. Cuando las enseñanzas de Dios ya pertenecen a la vida de uno, ya uno ya no las practica, porque uno practica lo que no está en el hábito de la vida de uno. Entonces usted ya deja de practicar aquello porque ya se convirtió en una parte de su vida. O sea, que ya usted lo hace con conciencia, lo hace porque ya eso es vital de su vida. Sin eso usted ya no puede funcionar como una persona, digamos, normal. Por eso es que nosotros, cuando dejamos la práctica, es porque ya nos hemos hecho o moldeado conforme la palabra de Dios. Entonces, cuando recibimos una enseñanza de Dios a través de su palabra, Dios nos da la bendición. Pero si queremos a Dios, tenemos que aprender a adquirir las enseñanzas de Dios. Entonces, en veces tenemos la diferencia en donde queremos estar con Dios, pero no queremos aceptar las enseñanzas de Dios. Entonces, esta combinación no funciona, porque no va a funcionar. Queremos estar bendecidos por Dios, pero no queremos recibir las enseñanzas de Dios. Entonces, ahí donde hay grandes, digamos, problemas, porque que ya ejercita la palabra de Dios, ya, ya está, digamos, moldeado a la palabra de Dios. Pero el que no es todavía sigue practicando aquello cuando fue convertido en cristiano y sigue el aprendizaje en la vida de la persona. Todos queremos, hermanos, las bendiciones de Dios, pero no todos quieren las enseñanzas de Dios. Dios está cerca, hermanos. Dios nos bendice. Dios nos cuida todos los días de nuestras vidas. Sus bendiciones y sus enseñanzas son inseparables. Este es algo que nosotros no podemos separar en sí. Lamentablemente, hermanos, muchos hablan de las bendiciones de Dios y las quieren, pero no les interesa saber más acerca de Dios. Según 2 de Timoteo 3:16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, dice. Y hay que ver qué es lo que Dios nos enseña a nosotros. Nos enseña a nosotros de que andamos en mal camino y cuáles las cosas del buen camino. Nos enseña nuestra conducta moral, nos enseña nuestra vida espiritual, cómo andamos, nos enseña a través de la palabra de Dios como un espejo que nosotros podemos vernos todas las mugres que tengamos en nuestras caras. Es lo que hace un espejo. La palabra de Dios nos hace eso también, nos enseña prácticamente los errores de nuestras vidas conforme queremos hacer. Entonces, si queremos las bendiciones de Dios, debemos de amar las cosas de Dios, las enseñanzas de Dios,
deben de ser delicias para todo aquel que ama la venida de Cristo. Pero también dice aquí, hermanos, el versículo, dice, para enseñar, para redarguir, dice, para corregir, dice, para instruir en justicia. Entonces, todo esto Dios lo hace a través de su palabra. Y vemos nosotros de que Él nos vuelve a enseñar lo mismo que hemos oído durante tantos años, pero siempre el ser humano, hermano, tenemos la dificultad que en veces nos domina más la carne que lo espiritual. Y ahí es donde nosotros batallamos y tenemos la lucha. Efesios 6 nos enseña 10 en adelante, que es una lucha, hermano, no contra, digamos, la carne, sino que contra las potestades de las tinieblas, que es la obra y la herramienta de Satanás, un ser espiritual, hermano, que mora en esta tierra, y su deber y sus obligaciones las tiene él bien claras. Él sabe cuáles son sus objetivos y sabe muy bien cuál va a ser el final de su historia cuando una vez Cristo venga a este mundo. Lo que no tenemos nosotros bien claro es en nuestros corazones somos nosotros, con un pie en la iglesia, con un pie en la tierra, y queremos nosotros ser bendecidos por Dios, pero no queremos aceptar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros necesitamos definir prácticamente qué es lo que queremos hacer. Queremos hacer la voluntad de Dios, andemos conforme es el deseo de Dios. Dice el versículo 17, hermanos, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Este es uno de los finales del versículo 17 en 2 de Timoteo. Hay que expresarse también de Timoteo, el joven, encargado de una iglesia donde había gentes mayores también, él muy joven, y sin embargo tenía un gran compromiso y tenía muy claro en su corazón cuál era el propósito de su vida aquí en la tierra y todo. Hermanos, las bendiciones de Dios y la enseñanza de Dios son inseparables. Según el libro de Efesios capítulo 3, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder, hermanos, es y debe de ser el Evangelio de Cristo. Dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, Pablo dice aquí, hermanos, que el poder que debe de ver en usted, en mí y en todo lo que hemos sido bautizados en Cristo para perdón de nuestros pecados, debe de morar el poder del Espíritu Santo en nosotros, porque a través de él, Dios, el Espíritu Santo, hace la obra en los hijos que hemos obedecido el Evangelio de Cristo. Por eso Pablo dice, porque no me avergüenzo de qué, de servir a Dios, de vivir a Dios y que todo el mundo se dé cuenta de que yo le sirvo a un Dios vivo. Por lo tanto dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. O sea, hay un poder en el Evangelio que debe de vivir en la vida de todo aquel que ha obedecido el Evangelio de Cristo. Por eso en el libro de Filipenses, capítulo 2, en versículo 13, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena, dice, por su buena voluntad. Y esto es si mora el poder de Dios en vuestros corazones. En otras palabras, lo que más domina a nosotros debe de ser el Espíritu de Dios y no la carnalidad del mundo. Entendemos nosotros, por ejemplo, Mateo 6:33, donde dice primero a Dios. Sin embargo, en nuestras decisiones diarias, cotidianas de nuestras vidas, siempre andamos poniendo a Dios por último lugar. Siempre le damos la posición después de esto, después de aquello. Entonces, si me alcanza el tiempo,
yo iré a tal lugar. Fíjense, esto es, hermano, que nosotros practicamos y nos equivocamos con Dios. Porque estamos parecidos como aquellos cuando Cristo llamó y dice, ven y sígueme. Uno dijo, Señor, tengo que hacer esto primero, deja eso y sígueme. A otro le digo también lo mismo, ven y sígueme. Tengo que enterrar a mi padre, dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y sin embargo, sígueme a mí. Sin embargo, hermano, en esos ejemplos bíblicos vemos de que Dios no ocupa el lugar primero en nuestros corazones. Pero si nosotros hacemos la pregunta, ¿ama usted a Dios? Normalmente la gente dice, sí, y con toda mi alma, sí, con todo mi ser, yo amo a Dios. Pero en veces, hermanos, nuestras acciones hablan más de las palabras que uno dice. Y ese, hermano, es un defecto, digamos, humano. Queremos servir a Dios. La iglesia se prepara para un evento. La iglesia se hace esto. Hermanos que estamos trabajando, hermanas que están trabajando detrás de todo eso. Llegó el día, el momento. Las prioridades. Surgieron inconvenientes. Bueno, nosotros hemos tenido campañas donde solamente hay 4 o 5 o 6. Y todavía un hermano nos dice, hermano, donde hay 2 o 3, dice el Señor que ahí estará yo presente. Es animarnos a nosotros. Y dice una pregunta, ¿en la iglesia? ¿A dónde se fue la iglesia? Vinieron prioridades. Claro que si usted está enfermo y tiene que estar de emergencia al hospital, pues ni modo, ¿ah? Le dio un infarto cardíaco. Tiene que irse, tiene que irse. Él está quemando su casa, pues ni modo, 911 y todo lo demás, ¿va? Su hijo se enfermó y todo eso y tiene que hacerle no sé, una intervención jurídica ahí, operación inmediata, pues ni modo, ¿va? Fuera de eso, no lo sé. Pero queremos las bendiciones de Dios, pero en veces no queremos la enseñanza del Señor. Vemos aquí, hermanos, que si no aprendemos nosotros a obedecer a Dios y solamente nos quedamos con creer, no es suficiente. Tenemos que vivir la palabra de Dios en nuestras vidas. Tenemos que vivirlas, hermanos, poniéndolas en práctica constantemente en nuestro diario vivir, especialmente cuando los problemas vienen, cuando, digamos, tengamos tribulaciones, cuando tengamos nosotros momentos difíciles en nuestras vidas. Satanás, hermano, no se queda con los brazos cruzados. Él son momentos únicos donde él aprovecha y dice, esta es la oportunidad, el siervo se ha descuidado de Dios, hoy yo voy con todo y dice, y ataco. Hermano, es lo que le pasa a la vida de los predicadores. Es lo que le pasa a la familia de los predicadores. Mucha gente dice, el hermano parece como si fuera una rata, dicen en la iglesia. No, nadie lo va a sacar de ahí. No, hermano, es la perseverancia, es la lucha constante. Uno, hermano, no es exento de nada. Al contrario, la iglesia necesita orar por sus evangelistas, por sus maestros, por sus predicadores, por sus ancianos y diáconos en la iglesia. Porque estas personas son bombardeadas por Satanás constantemente. Hermanos, Satanás no quiere que nadie se vaya al cielo. Él tiene sus objetivos muy claros. Y él, hermano, ataca al que él quiere atacar. Por eso Pablo dice en muchas ocasiones, así que el que piense estar firme, dice, mire que no caiga. En segunda de Pedro 5:8 encontramos el que dice que Satanás anda como un león rugiendo, buscando a su presa. ¿Cuál es la presa que se va a descuidar? Fíjense, esto usted, hermano, lo puede ver en uno de estos documentales que sacan, digamos, de
de animales. Creo que es el Discovery Channel que saca esto. De que el león ve el ganado, hermanos, ahí al frente, pero él no sabe a quién va a atacar. Él no sabe cuál va a ser la presa la que él se va a comer. Así que el león está agachado y esperando el momento él cree cuál de todo el que está ahí, el rebaño, es el más débil. Por eso cuando él se lanza ya al ataque y sale el ataque, él ya le echó el ojo a una. Y cuando viene esa una, comienza a quedar hacia atrás. Esta es la mía, dice. Va y va con todo. El león nunca ataca solamente a uno, ataca todo el ganado. Así es Satanás. Anda como un león rugiente. ¿A quién va a devorar? No se sabe. Al que se descuide en todo, el que no reconoce las bendiciones de Dios, el que no quiere aceptar las enseñanzas de Cristo y quiere estar con sus ideas propias, a este va encima y va con todo. Dios, hermanos, sí tiene bendiciones y Dios tiene bendiciones incondicionales para toda la humanidad. Dice el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 45. Vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Vemos aquí nosotros la misericordia de Dios, que Dios hace lo bueno para las personas malas, dándole la oportunidad que ellos puedan vivir un día más, no para que ellos hagan lo malo, sino que para que ellos hagan lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Que lo busquen a Él. Y para eso Dios tiene a sus mensajeros, que seríamos nosotros. Según el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 35, Él es benigno para los ingratos y malos. Entonces estamos hablando nosotros de un Dios que tiene planes para muchas variantes de personas. No solamente para los hijos de Dios quienes reconocemos las bendiciones de Dios. Y no solamente las reconocemos porque sabemos de dónde provienen esas bendiciones, porque somos obedientes a la palabra de Dios. Pero también Dios da la oportunidad para aquellos que son ingratos hacia Dios, quienes en cierto sentido no les importa acerca de Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia y amor derrama bendiciones para estas personas también. ¿Por qué todos, hermanos, debemos de buscar a Dios? Para que todos puedan buscar a Dios, hermanos, según el libro de Hechos 17, versículo 27, siempre ha sido, hermanos, la voluntad de Dios que los hombres le busquen. Pero aquí en el libro de Hechos 17, versículo 27, para conocerle y servirle y recibir sus bendiciones. Ahí vemos nosotros bien claro, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente está lejos de cada uno de nosotros. Y es que el pecado, hermanos, el pecado es lo que hace la separación entre Dios y el hombre. El pecado no es una bendición, ni tampoco es una alianza para que nosotros tengamos una relación con Dios. El pecado es una separación. Estamos lejos de Dios. Sin embargo, fíjense, en las calles, hermanos, a mi esposa y a mí y a nuestros hijos, encontramos gentes que no son cristianos. Algunos de ellos son vagabundos y todavía nos dan la bendición de Dios a nosotros.
Que Dios me los bendiga. En su manera de pensar, ellos están lejos de Dios, pero ellos no lo saben. Pero como una persona que está lejos de Dios por causa del pecado, tiene en su mente de que Dios lo va a escuchar a él. Si Dios no escucha, en otras palabras, al que está en el pecado. Dice aquí, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 9, en el versículo 30 y 31. Dice el versículo 30, dice, respondió al hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de dónde seas, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces vemos aquí que Dios no escucha a los pecadores, pero la gente en su estado de pecado derrama bendiciones sobre uno. Esto es, hermanos, hablar de Dios, pero no querer aceptar las enseñanzas de Dios. Lamentablemente, hermanos, en el mundo cristiano, habemos hermanos o hermanas similares a esto, que nos domina más lo secular que lo espiritual en todo. Y vemos nosotros de que conocemos de Dios, pero no queremos aceptar las enseñanzas de Él. Buscar a Jehová, hermanos, mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Esto lo encontramos en Isaías 55, versículos 6 y 7. Dice todavía, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Entonces el hombre inicuo, o sea, el hombre del pecado, el que practica el pecado, debe de dejar sus pensamientos que no le permiten tener esa unidad espiritual con Dios. Entonces el hombre debe de aprender a discernir en su corazón de que sus pensamientos no lo están llevando al camino que Dios está buscando en él. Porque sus pensamientos lo están guiando a otros lugares que no son lo que Dios quiere. Entonces, el hombre tiene sus pensamientos en sí, busca a Dios, pero no quiere recibir las enseñanzas de Dios. Ese es el trastorno espiritual de una persona. Ahora bien, dice todavía aquí el versículo, en Isaías 55, versículos 6 y 7 todavía, donde dice, vuélvase a Jehová, dice, o sea, recibiendo la enseñanza de Dios, volviendo a tener esa comunicación que habíamos perdido por causa del pecado. Hoy, a través de Cristo, somos capaces de volver a Dios y tener esa reconciliación con el Padre Espiritual y volver otra vez, como quien dice, desde cero y comenzar hacia arriba. Pero dice todavía, el cual tendrá de él misericordia al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar nuestros pecados que hayamos cometido. Aquí mismo en el libro de Isaías 55, en versículo 8, porque dice, porque los versículos 8 y 9, que seremos, bueno, brevemente lo hemos leído, dan la razón porque debíamos buscar a Jehová. O sea, nos dan el motivo y la razón por cual nosotros debíamos de buscar a Jehová. Porque mis pensamientos, dice, no son, ¿qué dice? Vuestros pensamientos. O sea, Dios tiene una forma de pensar y la sabemos. El Nuevo Testamento, hermano, está escrito para la iglesia. La iglesia debe de saber el pensar de Dios, conocer el pensar de Él, para que nosotros podamos andar conforme el pensamiento de Dios, actuar conforme el pensamiento de Él y poder, hermanos, saber qué es lo que a Dios más que todo le molesta que uno haga. Eso, hermanos, debemos de tenerlo bien claro. No lo hago porque no le molesta a mi esposa, no.
No lo hago porque le molesta a Dios. Y yo quiero estar bien con Dios, por lo tanto, debo reconocer que esto a Dios no le gusta. Entonces ahí vamos aprendiendo, hermanos, aceptando las enseñanzas de Dios y estamos corrigiendo nuestras vidas porque estamos poniendo a Dios en nuestras vidas en sí. Hay muchas personas, hermanos, que tienen diferentes pensares. Pues ya Dios nos dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pensamos iguales. El hombre del pecado, el hombre que está en la desobediencia, piensa distinto a lo que Dios en verdad piensa. El pueblo de Israel, una nación completamente desviada por tener pensamientos distintos al que no, al que ellos sabiendo claramente a Dios no le había gustado. Sin embargo, el pueblo de Israel escogió formas de pensar distintas, de que todo se convirtió en un desorden espiritual. Bueno, tenemos este ejemplo en el Antiguo Testamento acerca, digamos, la forma de pensar de cada persona. Bueno, Dios quiere, hermanos, que todos pensemos igual en todo. Según el libro de Primera de Pedro 3:10, vamos a irnos a Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 10. Dice aquí, hermano, dice, versículo 10 de Primera de Pedro, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, dice, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahora, dentro de la iglesia, hermano Pablo, recordemos, bueno, digo Pedro, está hablando a la iglesia. Pero dice, versículo 10 dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos. Esta es una gran bendición, hermanos, de ver buenos días. O sea, estamos hablando de días gozosos, alegres, días, hermanos, que quedamos cuando cerramos los ojos, porque llegó la noche, hemos disfrutado un hermoso día, y especialmente en el Señor. Ahora dice, refrene su lengua, dice, del mal. Dice esto, hermano, si en el mundo, en el pecado, usted era una persona de muy mal vocabulario dentro del cuerpo de Cristo, debe ser una persona de un buen vocabulario. Pero dice, refrene su lengua del mal. Podemos decir, la mentira es un mal. Una persona que acostumbra a echar mentiras tras mentira, construye una vida basada en puras mentiras. Y luego después viene el tiempo donde todo se descubre y se dice, bueno, ¿y dónde estaba la casa que compró? ¿No? Se movieron de tal ciudad y compraron casa, compraron yate, compraron carro. No, ahí lo ve usted en el Dodge, ¿no? O sea, el Dodge caminando, ¿no? Y no están viviendo en casa, sino que están viviendo en un cuarto y cosas por el estilo, y toda la mentira se descubre con el tiempo. Entonces, aquí Pedro dice, refrene su lengua. Hay que ponerle un alto a este mal hábito que hay. Hace años, hermanos, hace años, un hermano recién bautizado estaba celebrando el cumpleaños a su esposa en su casa. Y él entraba a trabajar ese domingo a su trabajo. Pues no quería ir al trabajo porque iba a estar en el cumpleaños de su esposa. Era un domingo después del servicio.
y llama a su jefe y lo dice enfrente de todo. Y echó muchas mentiras para no ir a trabajar. Todos los hermanos evangelistas y todos ahí, los predicadores, nomás escuchando. Y después cuando el hermano terminó de hablar, hubo un hermano que tuvo el valor, así que tú echaste mentiras para no ir a trabajar. Y ahí lo agarraron al hermano. Bueno, hay veces, hermanos, que nosotros decimos, es que es una mentira piadosa. Dios no me va a condenar por eso. Búsqueme usted a mí la mentira piadosa. No la va a encontrar. Al contrario, la mentira le pertenece a Satanás. Y todos los que practican la mentira son hijos del diablo. Juan nos enseña, lo explica. Así que uno debe de ser prácticamente sincero en todos los aspectos que Dios habla. Pedro dice, refrene su lengua, dice del mal. Y dice, y sus labios no hablen engaño. Estas son cosas, hermanos, que Dios quiere que entendamos. Estas malas funciones, Dios no nos va a bendecir a nosotros. Hay una versión que la gente dice, Dios sabe mi corazón y sabe por qué lo hago. Así que Él a mí me entiende. No me entienden ustedes, no me importa. Pero Dios sí me entiende a mí. Pero si Dios nos está diciendo a nosotros de que refrenamos nuestras lenguas y que nuestros labios no hablen engaños. ¿Qué tan claro está eso? Sin embargo, nosotros le damos la vuelta a eso y queremos hacer las cosas a nuestras maneras. Leímos nosotros, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios, porque Dios tiene una forma de pensar, la cual no es tomada en serio por el pueblo de Dios. En Efesios 6:3. En Efesios 6:3, hermanos, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y nosotros decimos, hermanos, que esta lección es para los jóvenes, para los que están bajo el dominio de los padres. Pero no solamente es ahí, sino que también los padres tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos y que nuestros hijos vean en nosotros que sí hay un Dios vivo y que nosotros practicamos la palabra de Dios porque vivimos la palabra de Dios en nuestros corazones. Así que nuestros hijos deben de ser hijos excelentes en el Señor. Pero Dios dice a través de Pablo, dice en este caso a la iglesia, a los jóvenes, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas. O sea, Pablo dice todavía, deben de honrar, o sea, respetar a su mamá y a su papá. Esto los hijos tienen que hacerlo a través de sus vidas. Si sus hijos andan en delincuencia, no pueden estar honrando a sus padres. Si sus hijos andan en malos pasos, con malas amistades, con malas influencias, tatuándose los cuerpos, haciendo marihuana y quién sabe más, no pueden estar honrando a su padre y a su mamá, mucho menos honrando y glorificando a Dios cuando son familias cristianas. Entonces los padres nosotros tenemos un gran deber porque se dice de que nuestros hijos son una bendición. Mi esposa ha sido bendecida porque ella fue, digamos, bendecida en que pudo dar hijos y traer acá a este mundo. Es una bendición para cada padre de familia de que nosotros tengamos nuestros hijos, pero también es una gran responsabilidad porque no lo hemos traído al mundo para entregarlos a Satanás. Lo hemos traído al mundo como una bendición de Dios para que ellos sean hijos de la obediencia del Padre espiritual y anden en este mundo conforme a la voluntad de Dios y no conforme la carnalidad que hay en el mundo expuesto, donde la mente de ellos es cambiada por la sociedad en que nosotros vivimos, la high school, el college, la universidad, las amistades de todas estas personas
que no creen en Dios y no quieren recibir las enseñanzas de Dios, ellos tienen una forma de pensar distinta, de que ellos pueden cambiar el pensamiento de nuestros hijos. Pero, ¿cuál es la primera escuela que estos hijos tienen? No es el college, no es el kinder, no es la universidad, es su hogar. Su hogar es el primer escuela que tienen nuestros hijos. Todo aprenden de conductas morales e inmorales, donde dentro de sus cuatro puertas, sus paredes, en su propia casa. Si ellos son afuera lo que son, es porque son también adentro lo que ellos son, como son ustedes, padres de familias. Esto trae bendiciones y responsabilidades también a nosotros. Pero muchos batallan en esto porque amamos a Dios, pero no queremos recibir las enseñanzas del Señor. Entonces, hermanos, tenemos que definir exactamente lo que queremos en este mundo cristiano conforme a la obediencia de Dios. Dice aquí en el libro de Isaías 55, versículos 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, dice. Bueno, como la lluvia y la nieve suaviza la tierra, la refresca, en otras palabras, para que produzca la vegetación en ella, así también la palabra de Dios nos hace a nosotros. Suaviza nuestros pensamientos y nos prepara para poder dar frutos de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos una enseñanza en el Nuevo Testamento donde la palabra de Dios cayó en 4 suelos distintos. La palabra de Dios fue regada en toda una audiencia, pero cada corazón es distinto, cada corazón es un suelo distinto. Y todos nosotros debemos de estar en el buen suelo, porque en el buen suelo es el que da y produce más. Los demás otros 3 suelos son distintos. Por un tiempo obedecieron y por un tiempo se van. Por un tiempo hicieron la obra y después vinieron el mundo y sus vanidades y se fueron. Pero lo que cayó la semilla en el buen suelo, este es diferente. Este es el suelo, hermano, que debemos de estar todos nosotros en sí. Vemos aquí, hermanos, que en la vida del matrimonio es una institución divina de parte de Dios. El hogar, la familia, trae bendiciones y podríamos decir bastantes bendiciones, son muchas bendiciones. En nuestros tiempos modernos, hermanos, muchas parejas viven fuera del matrimonio y esto es un pecado y es un acto de desobediencia. Y nosotros debemos de poner en orden nuestro desorden, porque en veces, hermano, he encontrado yo situaciones donde prácticamente el que huye del matrimonio es el hombre, ¿no? Y cuando se casa, pues ya hasta ahí llegó, dicen ahí va. Pero la mujer tiene la tendencia más de casarse. Pues yo he encontrado situaciones donde la mujer no se quiere casar y el hombre sí se quiere casar. Entonces hay que definir y poner prioridades en nuestra relación, ya que va para largo tiempo. Sin embargo, ese es un desorden donde tiene que ser corregido. El que no está casado, está con la misma mujer, nacen los hijos, pero siguen sin el casamiento, deben de poner en orden su vida.
para que sí ese matrimonio sea bendecido. Por lo tanto, deben de casarse por lo menos en lo que es la parte civil. Eso de la iglesia, podríamos dejarlo más adelante, pero lo importante es la parte civil. Ahora, viene aquí la pregunta: ¿queremos la bendición en nuestros matrimonios? Debemos de ponerlo en orden y aceptar la enseñanza de Jesús. Pero no, en vez de queremos el matrimonio, o sea, vivir libremente, no queremos poner en orden nuestras vidas y tampoco queremos la enseñanza de Dios, pero sí queremos las bendiciones de Dios. Queremos que Dios bendiga mi matrimonio y queremos que Dios haga la obra en mis hijos y en mi esposa. Pero no quiero poner en orden lo que Dios me está pidiendo a mí que ponga yo ese orden del matrimonio civil. Bueno, hay muchas personas, hermanos, que deberían de poner la vida en orden en sí con Dios. La iglesia, hermano, es otra institución divina. Muchos dicen que no es necesario ser miembro de la iglesia, pero los que hablan así rechazan otras bendiciones muy especiales dentro de la iglesia. Dice que la iglesia, hermanos, ¿por qué es importante establecer la membresía? El objetivo es, queremos crecer espiritualmente, debemos tener una estabilidad en un solo lugar. No podemos andar donde están todas las iglesias de Cristo y tener un calendario, ir a visitándolas a cada una, especialmente cuando tienen sus convivios, ¿va? Voy a Sacramento, San José, Modesto, ando en todas partes y todavía viene aquí, dice, yo no he dejado de congregarme, me he estado congregando en todas las iglesias de Cristo, ¿va? Y huyen ellos a tener una, digamos, una estabilidad en una sola congregación. Lamentablemente eso no es aceptado. Segundo, no va a poder crecer jamás como cristiano. Siempre va a estar en el lugar que usted pasó después de 10, 15, 20 años. Entonces es necesario, hermanos, tener una estabilidad para que nuestros hijos tengan una educación cristiana y puedan crecer ellos en un orden bíblico. De lo contrario, ellos no van a aprender, usted tampoco va a aprender, y muchas cosas después de todo eso vienen como la carnalidad en la vida de la persona. En primer lugar, hermanos, lo que hemos sido salvos y añadidos a la iglesia, según Hechos 2:47. Por eso los que rechazan la enseñanza dentro de la iglesia, el plan de salvación, como la obediencia, la perseverancia en Cristo, son los que no están perseverando constantemente en la obra del Señor. Y estos son los resultados. Pero ¿quiénes son los que provocaron todo esto? No fue Dios. ¿Quiénes fueron los que lo provocaron? Fue usted. Uno. Uno hizo el resultado de todo esto. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no han sido dadas por Dios. Todo. La casa, el hogar, el vehículo, el trabajo, la salud. Dice que yo estoy enfermo, hermano, pero me considero todavía que gozo de buena salud. Soy diabético tipo 2 y en parte me alegro tener esa enfermedad. No tengo más otra cosa más que quejarme. Así que me siento bendecido grandemente y vivo mi vida gozosamente en el Señor. Porque de todas maneras, de alguna forma, vamos a morir todos. Al menos yo sé que mi diabetes me está llevando a ese lugar, pero vivo muy bendecido.
trabajando con mis hermanos, trabajando con mis hermanas, trabajando con mis hijos, con mi esposa, me siento yo más que bendecido en todo. Sin embargo, hermanos, la salvación es algo que nosotros debemos también de trabajar, mantenernos vivos en ella, mantenernos, hermanos, alerta en todo lo que amenaza la salvación, porque hay amenazas para la salvación. Las ideas paganas del mundo. He escuchado, hermanos, y no son excusas, hermanos, para muchas personas, pero he escuchado personas que dicen, hermanos, mis hijos estaban bien, nomás fue llegar a la high school y se perdieron. Y ese es el consuelo de ellos. Nuestra esperanza, hermanos, en Cristo debe de estar basada en nuestra relación con nuestro Dios. ¿Cuál es mi relación con el Señor? Así es la esperanza que hay en mí con el Señor. En veces creemos nosotros que nada va, digamos, a hacerme ser diferente con el Señor. Bueno, pensémoslo bien. ¿Qué es lo que contamina el corazón del hombre? Dios dice que no es el no lavarse las manos, sino que las ideas que están afuera es lo que contamina a los hijos de Dios. Especialmente cuando nosotros no queremos recibir las enseñanzas de Dios, pero queremos recibir las bendiciones de Dios. Entonces, vemos que las influencias de otros lugares sí afectan nuestras vidas. Encontramos aquí, hermanos, en 1 de Pedro 3:21, vamos a hablar de una conciencia limpia. Pero fíjense bien, 1 de Pedro 3:21 está relacionado al bautismo. El bautismo que ahora practicamos, dice, nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Entonces, el bautismo que nosotros practicamos, hermanos, sí nos salva de nuestra ira en contra de Dios, porque la ira de Dios está sobre los hijos de la desobediencia. Pero al ser bautizados, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. La paz viene en la persona y volvemos a vivir hoy, eso sí, en un mejor estado espiritual. Pero fíjese bien, dice el versículo todavía, no quitando las inmundicias de la carne. O sea que este cuerpo, cuando estuvo en el estado del pecado, hizo muchas cosas que no tenía que hacer y las hizo por años. Cuando vino a Cristo, todo esto está apagado. No más prácticas acerca de eso. Pero el tiempo pasa, 5 años después. Si usted se aleja de la iglesia, se aleja de todo, sabe que esas cosas vuelven otra vez a vivir, a nacer en uno, y comienza la persona a pensar distinto, a actuar distinto. Ya la persona vuelve otra vez al lugar donde Dios lo sacó la primera vez. Y hay un proverbio muy triste acerca de esto. ¿Cuántos de ustedes han visto un perro comer su propio vómito? Nadie. Allá en nuestro país es bien común. Perro vomita y se come después el vómito. Y Dios nos compara así. Es triste la comparación, pero Dios así nos compara. De que nos sacó de un lugar sucio y nos puso en la iglesia. En vez de estar prosperando, no lo hicimos, así que volvimos al lugar donde, bueno, regresamos a comer otra vez lo que no debíamos de estar comiendo. Es triste. Ve la comparación que Dios pone. Este día, hermanos, Dios quiere que tengamos conciencia de nuestras vidas. Y quiere Él, hermanos, que nosotros recibamos sus bendiciones. Pero que aceptemos las enseñanzas de Cristo. Que aceptemos las enseñanzas de Dios. Que nuestras imperfecciones se vayan moldeando conforme
nosotros aprendemos más de Él. Y que sea Él, hermano, quienes muerde nuestro corazón, nuestra vida espiritual, para que así la gloria sea para el Señor y tengamos todos el gozo de la salvación y que gocemos todos las mismas bendiciones de Dios. Porque Dios derrama sus bendiciones sobre los hijos que están en la obediencia del Padre.